Los principales conceptos psicológicos de Carl Jung. Abstracción. La abstracción, como su mismo nombre lo indica, es la extracción o segregación de un contenido, de un significado, una característica general, etc., de un conjunto integrado, además de él, por otros elementos, cuya combinación en un todo constituye una realidad única o singular y por tanto no comparable a ninguna otra cosa. Como la unicidad, especificidad e incomparabilidad suponen un obstáculo para el conocimiento, los otros elementos unidos al contenido que se considere como esencial conocer, están condenados a aparecer irrelevantes en comparación con él. La abstracción es, por tanto, esa operación mental que libera al contenido o hecho que se contempla como esencial de sus vínculos con los elementos que se consideran como irrelevantes, distinguiéndolo o diferenciándolo de ellos. Abstracto, en un sentido amplio, es entonces todo lo que ha sido separado de sus vínculos, con lo que se considera que no formaría parte de su significado más propio. La abstracción es una operación característica de las funciones psicológicas en cuanto tales. Hay tanto un pensamiento abstrayente como un sentimiento, sensación e intuición abstrayentes. El pensamiento abstrayente destaca los contenidos poseedores de propiedades racionales y lógicas de lo que no forma parte de ellos. El sentir abstrayente hace eso mismo con un contenido que posea características emotivas, y la sensación y la intuición proceden en iguales términos con sus contenidos respectivos. Debido a ello, hay tanto ideas abstractas como sentimientos abstractos, siendo estos últimos eso a lo que Sully llama sentimientos intelectuales, estéticos y morales. Naalowski agrega a todos ellos el sentimiento religioso. Los sentimientos abstractos se corresponderían, en mi perspectiva, con los sentimientos elevados o ideales de Naalowski, y yo los sitúo al mismo nivel que las ideas abstractas. A las sensaciones abstractas tendría que designárselas como sensaciones estéticas, diferenciándoselas así de las sensoriales, y a las intuiciones abstractas como intuiciones simbólicas, para de este modo distinguirlas de las fantásticas. En este trabajo uno, asimismo al concepto de abstracción, la captación del proceso psicoenergético por ella implicado. Cuando adopto una actitud abstrayente con respecto al objeto, no dejo que éste me afecte como un todo, sino que segrego una parte de él de sus vínculos, excluyendo sus partes irrelevantes. Lo que busco es prescindir del objeto como un todo singular y específico y abstraer únicamente una parte de él. Bien es cierto que me está dada la captación del todo, pero no me concentro en ella ni mi interés fluye tampoco en el todo, sino que se retira del objeto como tal todo, retornando junto con la parte abstraída a mí mismo, es decir, a mi mundo conceptual, preparado o constelado con el fin de abstraer una parte del objeto. El interés lo concibo como energía o libido, que confiero al objeto como un valor, o que éste atrae en su dirección, a veces en contra de mi voluntad, o sin que yo sea consciente de ello. De ahí que me represente la abstracción como un proceso en que retraigo líbido del objeto, como un refluir del valor del objeto a un contenido subjetivo abstracto. La abstracción, por tanto, implica para mí una devaluación energética del objeto. La abstracción, expresándolo ahora con otras palabras, es un movimiento que introvierte el líbido. Llamo abstrayente a una actitud cuando ésta opera una introversión
y asimila a la vez una parte del objeto que se considera como esencial a un contenido abstracto disponible en el sujeto. Cuanto más abstracto es un contenido, menos representable es. Hago mía la idea kantiana, según la cual un concepto es tanto más abstracto, cuanto más se dejan fuera de él las diferencias de las cosas. En el sentido de que la abstracción, en su grado máximo, se aleja absolutamente del objeto, elevándose así al nivel más alto de irrepresentabilidad, contenido abstracto, este último, al que yo llamo idea. A la inversa, un contenido abstracto, todavía representable o intuible en alguna medida, es para mí un concepto concreto. Afecto. Por afecto debe entenderse un estado afectivo caracterizado, de un lado, por una perceptible inervación física y de otro, por un peculiar trastorno del proceso de representación. Del término emoción me sirvo como un sinónimo del de afecto. A diferencia de Bleuler, insisto en distinguir los sentimientos de los afectos, pese a ser consciente de que desde el momento en que todo sentimiento desencadena inervaciones físicas al alcanzar una cierta intensidad, convirtiéndose así en un afecto, las transiciones entre ellos tienen que considerarse como fluidas. Razones prácticas aconsejan, no obstante, que se los distinga entre sí, porque mientras que el sentimiento puede ser una función de la que el sujeto disponga libremente, el afecto no acostumbra por lo común a hacerlo. También se diferencia claramente el afecto del sentimiento por las notables inervaciones físicas que acompañan al primero, que en su mayor parte se ausentan en el caso del segundo o poseen en su caso una intensidad tan reducida como para que no pueda registrárselas, como ocurre por ejemplo en los fenómenos psicogalvánicos, más que con instrumentos muy sensibles. El afecto se acumula debido a la sensación de las inervaciones físicas por él suscitadas. Esta observación dio origen a la teoría de los afectos de James Lange, la cual identifica en las inervaciones físicas la causa del afecto en cuanto tal. Frente a esta forma extrema de ver las cosas, yo concibo el afecto, por una parte, como un estado afectivo psíquico y por otra como un estado fisiológico de inervación, cada uno de los cuales tiene en el otro un efecto acumulativo y recíproco. De tal modo que al sentimiento intensificado se asocia, en otras palabras, un componente sensorial, por el que el afecto se aproxima más a las sensaciones y se diferencia esencialmente del estado afectivo. Los afectos pronunciados, es decir, acompañados de fuertes inervaciones físicas, no los incluyo en los dominios de la función sentimental, sino en los de la función sensorial. Afectividad. El de afectividad es un concepto acuñado por Eugen Bleuler, con el que se designan y agrupan en un solo término no solo los afectos en el sentido propio de esta expresión, sino también los sentimientos o tonos afectivos leves de placer y displacer. De la afectividad distingue Bleuler, por un lado, las impresiones sensoriales y demás sensaciones físicas, y por otro, los sentimientos que cabe considerar como procesos perceptivos internos, sentimientos, por ejemplo, de certeza o de probabilidad, o como ideas o conceptos difusos. Apercepción. La apercepción es un proceso psíquico por el que se agrega un contenido nuevo a contenidos ya existentes y similares a él, de tal modo que pueda concebírselo como entendido o designárselo como claro. Se distingue entre una percepción activa y una percepción pasiva. La activa es un proceso en el que el sujeto, por propia decisión
y teniendo sus propios motivos, capta conscientemente con atención un contenido nuevo y lo asimila a otros contenidos de los que ya dispone. La segunda, la pasiva, es un proceso en el que un nuevo contenido se impone a la conciencia desde fuera, a través de los sentidos o desde dentro, desde lo inconsciente, obligándola en cierto modo a prestarle su atención y reparar en él. En el primer caso, el sujeto de la actividad reside en el yo, y en el segundo en el nuevo contenido al que la conciencia se ha visto forzada a prestar su atención. Arcaísmo. Con el término arcaísmo denoto el carácter antiguo de los contenidos y funciones psíquicos. Trátese aquí no de antigüedades arcaicas, es decir, objetos de imitación, como las esculturas romanas del período tardío, por ejemplo, o las construcciones neogóticas del siglo XIX, sino de características que poseen el carácter de reliquias. Como tales características han de verse todos esos rasgos psicológicos que coinciden en lo fundamental con las características de la mentalidad primitiva. Está claro que arcaicas en este sentido son ante todo las fantasías de lo inconsciente, es decir, los productos de la actividad de la fantasía inconsciente que alcanzan el umbral de la conciencia. La cualidad de la imagen es arcaica cuando posee evidentes paralelos mitológicos. Arcaicas son las asociaciones analógicas de la fantasía inconsciente, al igual que su simbolismo. Arcaica es la relación de identidad con el objeto, la participación mística. Arcaicos son el concretismo del pensar y el sentir. Arcaicas son también la compulsión y la incapacidad de dominarse a sí mismo, en estados en que se es arrastrado por fuerzas superiores. Y arcaica es la fusión de las funciones psicológicas entre sí, por ejemplo, del pensamiento y sentimiento, de sentimiento y sensación, y de sentimiento e intuición, así como la fusión de las partes de una función, o la ambitendencia y ambivalencia de Bleuler, es decir, la fusión con lo contrario de una cosa, de un sentimiento, por ejemplo, con el sentimiento a él opuesto. Asimilación. La asimilación es una adecuación de un nuevo contenido de conciencia al material subjetivo ya disponible, en la que se pone especialmente de relieve la similitud del nuevo contenido con dicho material, en ocasiones para perjuicio de la singularidad de aquel. En rigor, la asimilación es un proceso aperceptivo, que sin embargo se distingue de la pura apercepción, con lo que hay en él de adecuación al material subjetivo. En este sentido, dice Gund, cuando más evidente resulta en las representaciones esta forma de crear ideas, la asimilación es, al originarse por reproducción, los elementos que operan la asimilación, y los asimilados por una impresión inmediata de los sentidos. Los elementos de las imágenes de la memoria son entonces proyectados en cierto modo en el objeto externo, de modo que la percepción sensorial realizada, sobre todo cuando el objeto y los elementos reproducidos difieren entre sí considerablemente, parece una ilusión que nos engaña sobre la verdadera naturaleza del objeto. Yo empleo asimilación en un sentido un poco más amplio, como una adecuación del objeto al sujeto en general, contraponiéndolo a la desasimilación como una adecuación del sujeto al objeto y como una alienación del sujeto respecto de sí mismo en interés del objeto. Trátese de un objeto externo o de un objeto psicológico, como sería el caso, por ejemplo, de una idea. Conciencia. Por conciencia
entiendo esa vinculación de contenidos psíquicos con el yo, que es como tal percibida por éste. Las relaciones con el yo no percibidas como tales relaciones por éste son inconscientes. La conciencia es la función o actividad que mantiene esa relación de los contenidos psíquicos con el yo. La conciencia no es idéntica a la psique, ya que ésta constituye el conjunto de todos los contenidos psíquicos, los cuales no están necesariamente vinculados en su totalidad con el yo, es decir, no tienen por qué estar relacionados con él hasta el punto de llegar por ello a ser conscientes. Hay una multiplicidad de complejos psíquicos que no tienen por qué estar forzosamente vinculados con el yo. Imagen. Cuando hablo de imagen, lo que significa no es el reflejo psíquico del objeto externo, sino una visión que tiene su origen en el lenguaje de la poesía. La imagen fantástica, solo indirectamente relacionada con la percepción del objeto externo. Esta imagen tiene en realidad su base en la actividad inconsciente de la fantasía, apareciéndose a la conciencia como un producto de la misma de forma más o menos brusca, a la manera, por ejemplo, de una visión o alucinación, pero sin estar aquejada del carácter patológico de éstas, es decir, sin formar parte de un cuadro morboso clínico. La imagen tiene el carácter psicológico de una representación fantástica y nunca el carácter cuasi real de la alucinación, es decir, nunca sustituye a la realidad, y es siempre diferenciada de la realidad sensorial, viéndosela como una imagen interna. Lo normal es que carezca también de toda proyección en el espacio, aunque en casos excepcionales puede aparecer en cierto modo desde afuera. Esta forma de manifestación debe calificarse de arcaica, en los casos en que no es directamente patológica, cosa que sin embargo en modo alguno anularía su carácter arcaico. A nivel primitivo, es decir, en la mentalidad de los hombres primitivos, es fácil que la imagen interna sea proyectada en el espacio como una visión o una alucinación auditiva, sin que por ello tenga, sin embargo, que considerársela como patológica. Aunque lo normal sea que la imagen no tenga valor de realidad, en según qué circunstancias puede poseer una importancia tanto mayor para la vida anímica, es decir, un importante valor psicológico que representa una realidad interna que en ocasiones reviste más importancia que la realidad externa. En este tipo de casos, el individuo no se orienta por la adaptación a la realidad, sino por la adaptación a sus exigencias internas. La imagen interna es una magnitud compleja compuesta por materiales diversísimos de procedencia igual de heterogénea. Pero no es un conglomerado, sino un producto unitario que tiene su propio y autónomo significado. Es una expresión concentrada de la situación global psíquica y no meramente ni en su mayor parte de contenidos pura y simplemente inconscientes. Bien es cierto que también es una expresión de contenidos inconscientes, pero no de todos ellos en general, sino únicamente de los constelados en ese momento. Esa constelación es resultado, por un lado, de la actividad espontánea de lo inconsciente, y por otro, de la situación de la conciencia en ese instante, la cual está a la vez estimulando siempre la actividad de los materiales subliminales intrínsecos e inhibiendo los extrínsecos. Debido a ello, la imagen es una expresión tanto de la situación inconsciente como de la situación consciente del momento, por lo que la interpretación de su significado no puede partir ni sólo de la conciencia ni sólo de lo inconsciente, sino única y exclusivamente de sus relaciones mutuas. Digo que la imagen es primigenia cuando posee un carácter arcaico, y hablo de que posee dicho carácter arcaico cuando la imagen presenta una llamativa coincidencia con conocidos motivos psicológicos, caso en el que, por un lado,
ella es sobre todo una expresión de motivos originados en lo inconsciente colectivo, y por otro, una señal de que los factores que en ese momento están influyendo en la conciencia poseen un carácter más bien colectivo que personal. Una imagen personal no tiene ni carácter arcaico ni significado colectivo, sino que expresa contenidos de lo inconsciente personal y una situación consciente condicionada por factores personales. La imagen primigenia, a la que también es llamado arquetipo, siempre es colectiva, es decir, común al menos a naciones y épocas enteras. Lo más probable es que los motivos psicológicos más fundamentales de todas las razas y épocas sean comunes. En sueños y fantasías de enfermos mentales de raza negra, por ejemplo, he podido comprobar la presencia de toda una serie de motivos de la mitología griega. Desde el punto de vista causal de la ciencia, es posible concebir la imagen primigenia como un precipitado mnémico o eneagrama, por decirlo en palabras de Semón, nacido en la condensación de incontables procesos de parecida naturaleza. De acuerdo con esta perspectiva, la imagen es un precipitado, y por tanto el molde básico típico de una experiencia anímica determinada y que está una y otra vez repitiéndose. Como motivo mitológico es una manifestación que está operando sin cesar y reiterando una y otra vez su aparición, que evoca una determinada experiencia anímica o constituye una adecuada formulación de ella, y desde este punto de vista es la expresión psíquica de una determinada disposición anatómico-fisiológica. Si se considera que una determinada estructura anatómica sería el resultado de la acción de las condiciones ambientales sobre la materia viviente, la imagen primigenia respondería en su constante y universal aparición a una acción externa igual de universal y persistente, que tendría por ello que poseer el carácter de una ley natural. De este modo podrían relacionarse los mitos con la naturaleza, por ejemplo, los mitos solares con la salida y la puesta diarias del sol, o con la alternancia igual de evidente de las estaciones, cosa que han hecho y siguen haciendo de hecho muchos mitólogos. Pero con eso seguiría sin haberse dado respuesta a la pregunta de por qué no aparecen sin más el sol y sus cambios visibles directamente y sin rodeos como contenido del mito. El hecho, sin embargo, de que el sol, la luna o los fenómenos meteorológicos hagan aparición como mínimo en forma alegórica, nos indica que la psique está colaborando por su cuenta, en una colaboración que, por tanto, en este caso no puede ser de ningún modo ni un simple producto ni un mero calco de los factores medioambientales. De lo contrario, en efecto, ¿de dónde recibiría ella la capacidad para adoptar un punto de vista ajeno a lo percibido por los sentidos? ¿Y de dónde le vendría la capacidad de hacer algo más o algo distinto que limitarse o confirmar el testimonio de estos últimos? Teniendo presentes estas preguntas, la teoría científico-causalista de los eneagramas de Semón resulta insuficiente. De ahí que estemos obligados a suponer que la estructura de hecho presentada por el cerebro no sólo debe lo peculiar de su naturaleza a la acción de las condiciones medioambientales, sino también a las particulares e independientes características de la materia viviente, es decir, a una ley inherente a la vida misma. La naturaleza dada del organismo es así un producto, por un lado, de las condiciones externas y por otro, de las determinaciones intrínsecas de la realidad viviente. Y en correspondencia con ello, la imagen primigenia ha de relacionarse igual de incuestionablemente tanto con ciertos procesos naturales tangibles, sin cesar renovados y por ello siempre operantes, como con ciertas determinaciones internas de la vida mental y de la vida en general. A la luz se enfrenta al organismo con una nueva creación, el ojo, y al proceso natural se enfrenta a la mente con una imagen simbólica que capta como capta el ojo la luz. Y como constituye el ojo un testimonio de la acción creadora
específica e independiente de la materia viviente, la imagen primigenia es también una manifestación del específico poder creador incondicionado de la mente. La imagen primigenia es así una expresión sintetizadora del proceso viviente. Ella confiere a las percepciones sensoriales y mentales internas, de entrada desordenadas e inconexas, un significado que las ordena y vincula entre ellas, liberando de este modo a la energía psíquica de su ligazón a la mera e incomprendida percepción. Pero a la vez liga también a las energías liberadas por la percepción de los estímulos a un significado determinado, que encarrila la acción por las vías a este correspondientes. Libera energía no utilizable y estancada, remitiendo la mente a la naturaleza y trasvasando el simple instinto natural a moldes mentales. La imagen primigenia es la precursora de la idea, su suelo materno. A partir de ella desarrolla la razón, abstrayéndose del concretismo, forzoso y específico, de la imagen primigenia, un concepto, es decir, una idea, que sin embargo es distinto de todos los demás conceptos por no estar dado a la experiencia y construir un principio subyacente a toda experiencia posible. Esta característica la hereda la idea de la imagen primigenia, que como expresión de la estructura específica del cerebro, confiere también a toda experiencia una forma determinada. El nivel de eficacia psicológica de la imagen primigenia viene determinado por la actitud del individuo. De ser ésta introvertida, se sigue de un modo natural por efecto de la sustracción del líbido al objeto externo, una mayor acentuación del objeto interno de la idea, y como consecuencia de ello, las ideas viven un intenso desarrollo a lo largo de la senda inconscientemente marcada por la imagen primigenia. De este modo, esta última empieza por manifestarse de forma indirecta, mientras que el ulterior desarrollo del pensamiento desemboca en la idea, la cual no es otra cosa que la imagen primigenia elevada a su formulación intelectual. Al trascender la idea, solo conduce el desarrollo de la función opuesta. En otros términos, una vez captada la idea intelectualmente, ésta aspira a hacerse sentir en la vida, por lo que se atrae al sentimiento, que sin embargo en este caso está mucho menos diferenciado que el pensamiento, y es por ello mucho más concretístico que él. El sentimiento es por ello impuro, y al estar poco diferenciado, se halla aún fusionado con lo inconsciente, por lo que el individuo no es capaz de unir a la idea un sentir de estas características. En un caso como este, la imagen primigenia hace ahora aparición en el campo visual interno como un símbolo, de tal modo que si en virtud de su naturaleza concreta, aquella comprende así, por un lado, el sentimiento aún indiferenciado, en virtud de su significado, incluye, por otro, también a la idea, de la que es en definitiva su madre, uniendo así idea y sentimiento. De esta suerte la imagen primigenia hace aparición como una mediadora, dando así a la vez prueba de su poder redentor, que en las religiones nunca ha dejado de poseer. Lo que Schopenhauer dice de la idea yo preferiría por ello verlo más bien referido a la imagen primigenia, porque la idea, como he señalado en la definición de este concepto, no debe concebirse siempre como una realidad por entero a priorica, sino también como un producto derivado y desarrollado a partir de otra cosa. Al citar a continuación las palabras de Schopenhauer, suplicaría por ello al lector que donde en el texto figura el término idea, lea en su lugar imagen primigenia, a fin de hacerse una idea lo más clara posible de lo que estoy queriendo decirle aquí. La imagen primigenia o idea nunca es conocida por el individuo como tal, sino sólo por quien se ha elevado a la condición de sujeto puro del conocimiento por encima de toda voluntad y toda individualidad.
A ella pues solo puede llegar el genio, o quien por haber enaltecido, casi siempre inspirado por las obras del genio, la facultad de su puro conocimiento, posee un temperamento genial. Debido a ello, tampoco es ella comunicable por definición, sino sólo con condiciones, como sucede con las ideas concebidas y reproducidas en la obra de arte, por ejemplo, que no hablan a cada cual más que en los términos de su propia valía intelectual. La idea, o imagen primigenia, es la unidad desintegrada en la multiplicidad en virtud de la forma temporal y espacial de nuestra aprehensión intuitiva. El concepto es como un recipiente inerte en el que las cosas metidas en él coexisten de hecho unas con otras, pero del que no puede sacarse nada que no se haya introducido en él previamente. Mientras que la idea, o imagen primigenia, en quien la haya captado, engendra nociones que constituyen una novedad con respecto al concepto homónimo. Como un organismo vivo, en crecimiento y dotado de poder generador, que diera a luz cosas que no estaban almacenadas en él. Schopenhauer se dio perfecta cuenta de que la idea, es decir, la imagen primigenia, en los términos en que yo la defino, no puede alcanzarse por la misma vía en que son forjados un concepto o una idea, en el sentido kantiano de este último término, como un concepto formado a partir de nociones, sino que con este fin es necesario un elemento distinto del entendimiento raciocinante, el temperamento genial, del que por ejemplo habla aquí Schopenhauer, con el que lo único en significarse es un estado afectivo. En efecto, desde la idea no puede llegarse a la imagen primigenia, a menos de continuar andando por la senda que condujo a la idea, más allá de la cumbre por esta constituida, hasta alcanzarse la función opuesta. La ventaja con que cuenta la imagen primigenia con respecto a la claridad de la idea es su vitalidad. La imagen primigenia es un organismo viviente, independiente, dotado de poder generador, pues es una organización heredada de la energía psíquica, un sistema consolidado que no sólo es una expresión del discurrir del proceso energético, sino también una posible vía para ese discurrir. Por un lado, describe la manera en que el proceso energético ha venido una y otra vez, discurriendo sin excepción desde tiempo inmemorial, y por otro hace posible simultáneamente una y otra vez su repetición regular, posibilitando una aprehensión o captación psíquica de las situaciones capaz de ofrecer una y otra vez a la vida una nueva vía por la que continuar su marcha. En dicho sentido constituye el necesario contrapunto del instinto, el cual es una conducta adecuada a un propósito, que sin embargo tiene como presupuesto una aprehensión igual de pertinente y adecuada a un propósito de la situación correspondiente. Esa aprehensión de la situación dada en cada caso es garantizada por la imagen a priori preexistente. Esta representa esa fórmula susceptible de aplicación sin la cual no sería posible aprender ningún hecho nuevo.